Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo por este hermoso privilegio que nos concede una vez más de poder predicar su palabra. Vamos a abordar un tema que se denomina el duro camino al Gólgota. Es decir, el camino que nuestro Señor Jesucristo tuvo que llevar con la cruz, con el proceso doloroso, con la desfiguración del parecer de los hombres, con los golpes que recibió. Vamos a tratar de ahondar un poquito en cada cosa, en cada propósito, en cada intención, para que entendamos un poco acerca de la salvación tan grande que nosotros tenemos y cómo eso nos faculta a nosotros como hijos de Dios para poder entrar al lugar santísimo, poder entrar en oración a la presencia de Dios. Sabemos que este es un culto de milagros, y en un culto de milagros la gloria de Dios tiene que moverse haciendo prodigios y haciendo milagros. Pero tenemos nosotros que abrir nuestro corazón, abrir nuestro entendimiento para poder comprender cuán ancho, cuán grande y cuán poderoso es el amor de Dios para con nosotros. Realmente no se sabe el camino correcto que Jesús siguió para llegar al Gólgota, al lugar de la calavera, pero sí se conoce que salió del pretorio de Poncio Pilato. Se estima que pasó por la puerta de Damasco y Herodes, pero sí se considera que fue 1 kilómetro aproximadamente que él tuvo que llevar, un proceso muy difícil, un proceso muy doloroso. Vamos a entrar en materia en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en su capítulo número 19. Ahí vamos a leer la palabra de Dios y sea el Espíritu Santo ministrando y hablando esta noche a cada uno de nuestros corazones. El Evangelio según San Juan, capítulo 19 y el verso 17. Solamente ese versículo vamos a leer, versículo número 17. Dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Lo leemos una vez más. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Oramos al Señor, buen Dios y Padre. Permita que tu palabra sea predicada esta noche con toda libertad y denuedo, a través de la boca de este siervo más que inútil, en humildad y en sencillez de corazón. Edifica cada una de nuestras vidas, sana al enfermo, restaura al caído, fortalece al débil. Ministra, Señor, haciendo prodigios y milagros portentosos en los cuales tu nombre sea glorificado. Señor, que tu palabra produzca al 30, al 60 y al 100 por uno en cada uno de nuestros corazones. Fortalézcanos, Señor, y que tu gracia y tu paz sea derramada, oh Dios Todopoderoso. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo recibimos ahora y siempre. Amén y amén. Hemos oído de un Dios muy poderoso. Jesucristo de Nazaret dejó su trono de gloria a través de los anuncios de los profetas y vino a esta tierra en una expresión humana, representando una deidad poderosa como Hijo de Dios. Inicia un ministerio a la edad de 30 años, en un proceso de vida, a través de ser bautizado por Juan el Bautista. Y en ese proceso él inicia un ministerio de poder, sanando, restaurando, devolviendo vista a los ciegos, el oír a los sordos, el hablar a los mudos. Comienza una gloria muy grande, una gloria muy poderosa, comienza a manifestarse a través del poder y la esencia del Evangelio que Jesucristo presentaba a las almas, y éstas se convertían a los pies de Cristo. Pero en este proceso había una intención mayor, y esa intención era poder salvar la humanidad, poder traer una salvación a la humanidad. Dios fácilmente pudo haber dicho que pues, el pueblo fuera salvo y ya, si Él es poderoso para hacerlo. Incluso en angustia que Jesús tenía, Él dijo: yo puedo clamar y que vengan 12 legiones de ángeles a fortalecerme. El equivalente de una legión romana es de 6,000. Estamos hablando que 12 legiones de ángeles era de 72,000 ángeles. Y si tomamos un parámetro de los 70,000 que un ángel destruyó en un día, cuando David compró la era del ángel Jebuseo para ofrecer holocausto, entonces 72,000 ángeles tendrían la capacidad de destruir 13,320 millones de habitantes en la tierra. Actualmente somos 8,000 millones. Actualmente. En la época antigua, pues posiblemente hayan sido 1,500 a 2,000 millones. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios perfectamente pudo haber hecho de esa forma. Mas sin embargo,
se despojó de su hijo, entregó a su hijo para que fuese sacrificado en una muerte de cruz, haciéndolo él en obediencia. Totalmente fuera de la ley, porque él es capturado durante el transcurrir de la noche, parte de la madrugada, lo cual pues todo ese proceso está fuera de la ley, lo que es la captura de Jesucristo. Pero nos enfocamos en esto, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Si nosotros conocemos un poco y hemos leído para avanzar en el tema, le abofetearon, le escarnecieron, le escupieron, desfiguraron su parecer del parecer de los hombres. Isaías dice que mesaron sus barbas, arrancaron sus barbas. El proceso era totalmente doloroso, angustioso, el proceso que él estaba pasando, siendo azotado. Según la ley romana eran 40 azotes menos uno los que el cuerpo recibía. Eran azotes que tenían incrustado partículas de hierro o de hueso de oveja, que cuando golpeaban la piel se adherían, y estas arrancaban gran cantidad de piel con carne de las espaldas del Mesías. Pero él estaba sufriendo y soportando por cada uno de nosotros. Ese padecer tan grande que él llevó al ser azotado, ese padecer tan grande en ese proceso circunstancial y doloroso para el Mesías, haciéndolo en obediencia, estaba siendo azotado por cada uno de nosotros para que nosotros fuésemos a alcanzar una salvación. Pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. No se sabe a ciencia cierta la clase de espina utilizada. Sí, afuera de Jerusalén se habla de una espina que se llama Cyzipus Christi, que se considera que esa fue la que se utilizó porque es flexible. Esa se manejaba y se formaba un casco para poderlo poner sobre la cabeza de Jesucristo, a manera de que perforara el cráneo. Todo este proceso, hermano, que le estoy explicando, es porque quiero llegar al punto en el cual, ¿por qué nosotros tenemos entrada al lugar santísimo? Usted y yo hemos escuchado que podemos entrar a la presencia de Dios. Y nosotros venimos a este culto a buscar un milagro de parte de Dios. Entonces, si nosotros logramos entrar a la presencia de Dios, entonces vamos a valorar el sacrificio de Cristo y vamos a entender y a discernir por qué nosotros sí podemos llegar a la presencia de Dios. Dios es Dios de lo imposible. Cualquier situación, Cristo es la solución y Él puede hacer lo imposible posible. Camino al Gólgota. Le golpearon con palos. Ahora, camino al Gólgota, lo obligaron a cargar el patíbulo. Después de azotado, después de todo lo que hemos hablado, lo obligan a llevar el patíbulo, que es la pieza horizontal de la cruz. Esa pieza horizontal que el maestro llevaba iba amarrada, los extremos de sus manos, en cada mano iba amarrada y se posicionaba sobre la nuca. Un aproximado de 2 metros de largo y 80 libras de peso, aproximadamente. Cuando Jesucristo comenzaba a caminar con la dificultad de las heridas, con la dificultad del dolor, con la dificultad del padecer y con la dificultad de la burla, del escarnio de la gente, la palabra manifiesta que Él caía. Y cuando Él caía, todo aquel peso de aquella pieza de madera, Él no tenía cómo detenerse, entonces Él tenía que irse completamente hacia el frente y aquel peso caía sobre Él. El cuerpo de Él tenía que amortiguar el peso y soportar el golpe, y aquellas heridas se volvían a abrir y Jesucristo volvía a sangrar por aquellas heridas y el dolor se volvía cada vez más difícil durante casi 1 kilómetro de distancia. Ahí en ese kilómetro pues se encontraba Simón de Cirene, que lo obligan a llevar la cruz. ¿Por qué lo obligan a él a llevar la cruz? Simplemente porque si no llegaba el que estaba sentenciado a muerte, si no llegaba al lugar donde tenía que ser crucificado, el centurión que había dado la orden, ese es el que tenía que morir por causa de que había muerto en el camino. Ahora, Isaías 53, si nos vamos un poquito atrás, el libro de Isaías menciona 36 partes del sufrimiento del Mesías. No las vamos a desglosar, pero sí vamos a leer ese capítulo muy, muy importante en Isaías capítulo número 53. Este proceso, hermanos,
de Jesucristo, nosotros tenemos que ser agradecidos con Él, porque en ese proceso Él nos dio a nosotros la salvación que hoy tenemos. Eternamente nosotros somos salvos y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo que venía para ser bautizado, dijo: ¡Ey, el Cordero que quita el pecado del mundo! Palabras que antes había dicho Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Cuando Dios le da la orden a Abraham que sacrifique a Isaac, le dice Isaac a Abraham: ¿y el cordero para el holocausto? Y Abraham le contesta: Jehová se proveerá de cordero. Y exactamente estaba en el monte Moria. En el monte Moria se encuentran muchas protuberancias y entre ellas está el Gólgota. Se considera que Abraham estaba haciendo un pacto mesiánico al sacrificar a Isaac en el mismo lugar que el Mesías había de ser sacrificado. El mismo lugar donde el primer templo Salomón lo construyó, y donde el arca del pacto permaneció, y donde fue construido el tabernáculo donde el pueblo de Israel podía ir a buscar la presencia de Dios. El mismo lugar donde David ofreció holocausto porque había censado al pueblo y la ira de Jehová se había desatado y el ángel de Jehová estaba con la espada desenvainada. Compra la era de Hernán Jebuseo, y en ese mismo lugar también sucede la construcción del nuevo templo. Y en ese mismo lugar de ese monte, Jesucristo de Nazaret había de ser sacrificado, llevando el patíbulo para ser incrustado en el estife, que era el palo vertical de la cruz. Yo sé que a veces la enseñanza es un poco tediosa, pero quiero llegar al punto clave. Por eso voy un poco acelerado, porque quiero llegar a ese punto importante del lugar santísimo. Isaías capítulo 53, se lo leo de corrido. Quien ha creído a nuestro anuncio, verso 1 en adelante, sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cuadro de nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es lo que estábamos hablando. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Yo me preguntaba, ¿en qué momento Cristo llevó nuestras enfermedades? Cristo llevó nuestras enfermedades en el momento que su rostro fue escupido. La cantidad de bacterias que la boca aloja es muy grande, y en aquel tiempo pues no había pasta dental, no había cepillo dental, no había odontólogo, entonces no había cómo limpiar los dientes, simplemente había que enjuagarse, ¿verdad?, para poder sacar algunas migajas que había entre los dientes. Usted imagínese cómo se le podrían los dientes, y usted imagínese el olor que esa boca despedía de cada una de estas personas y la infección que ellos manejaban. Por eso el escupir el rostro era una ofensa muy grave, era una burla muy grave, era algo extremadamente considerado dañino hacia la persona. Entonces, al ser el escupido, él lleva nuestras enfermedades. Esa es la señal de que nuestras enfermedades fueron llevadas por Cristo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Nuestros pecados, nuestras maldiciones, nuestras enfermedades fueron imputados en él, a tal grado que la cantidad excedente de pecado que se llevó en él, llegó a clamar a Dios y a decirle: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la historia bíblica es el único momento en el cual Dios da la espalda a una petición de un hijo, y especialmente de Jesucristo. Dios jamás va a dejar un hijo suyo avergonzado. Dios, la respuesta a la petición nuestra siempre le va a dar conforme a la medida de fe que nosotros tengamos para poder creer y recibir esa respuesta a nuestras vidas. Pero, ¿será que el padre desamparó al hijo?
¿Será que el padre ya no iba a hacer nada por el hijo? Conocemos la historia y vamos a llegar a ese punto. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, y justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Aún en la cruz él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El corazón de Jesús era volteado hacia la humanidad. La túnica de Cristo. Él fue sacrificado como rey y fue sacrificado como sacerdote, porque la costura de su túnica, él no tenía costura. Entonces la túnica sacerdotal no tenía costura. Entonces la túnica era de rey y sacerdote, y de esa forma él fue sacrificado. Los clavos que traspasaron sus manos y sus pies tenían 3 centímetros de espesor y tenían 18 centímetros de largo. Esos clavos eran sujetados de acá de la muñeca, porque no podían ser sujetados de las manos, porque la mano no tiene cartílagos para poder fortalecerse y no desgarrarse. Tenía que ser de acá de la muñeca, para que incrustara en los huesos y esto sujetara el peso y el cuerpo de Cristo. Y lo mismo en los pies. Se desconoce si fueron 2 clavos en los pies o solamente fue uno sobre los 2 pies. Pero la dificultad que el maestro necesitaba para respirar, la dificultad que se le presentaba, él tenía que moverse en cada instante para poder inhalar aire, y eso causaba que sus espaldas fueran rozadas en la cruz y causaba que sus tendones se estiraran de tal forma que el dolor era impresionante, era algo admirable. Por eso es que se dice que como la muerte de Cristo no hay otra, y esa muerte fue para darnos a nosotros una salvación y una vida eterna. Por lo tanto, tenemos que valorar ese sacrificio precioso de Cristo. Ese dolor angustioso que Él tuvo que llevar por nosotros. Insoportable. Sin la ayuda del Padre por cierto momento. Con esos clavos. Pero llegó el momento culminante. Cuando el Señor dijo: consumado es. Consumado es encierra 16 aspectos muy importantes dentro de la Biblia. Lastimosamente el tiempo es corto y avanza rápidamente. Solo vamos a tocar 5 puntos acerca de esa palabra: consumado es. Ya había terminado el proceso. El dolor ya había terminado. Sí fue traspasado su costado por una lanza, pero ya estaba él muerto. La lanza no lo mató. El corazón se había detenido. Ya Jesucristo estaba muerto en la cruz. Ya no sentía dolor, pese a la gran cantidad de dolor que él había resistido y había llevado, porque sabía que un día nosotros y mucho pueblo a nivel mundial íbamos a estar adorándole y exaltándole. Él sabía que un día iba a visitar Jardín de Delicias, y la presencia de él se había de mover para transformar las vidas y los corazones, y eso traía consuelo al maestro. Saber que su sacrificio valía la pena, saber que su sacrificio era importante, saber que su sacrificio era único. Padre, le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Se sujetó por obediencia, se sujetó hasta una muerte de cruz. En la palabra consumado se refleja el cumplimiento de todas las escrituras acerca del Mesías, acerca de Cristo. Todas las profecías, valga la redundancia, que los profetas pronunciaron, indican ahí en consumado es el cumplimiento de todas y cada una de las profecías acerca del Mesías. También simboliza el consumado es la derrota de Satanás. Satanás pensó que había ganado la batalla, mas sin embargo se descuidó
y no se dio cuenta que hasta el día de hoy y seguirá por la eternidad totalmente derrotado, porque Cristo lo venció en la cruz, Cristo lo humilló ante las potestades y Cristo lo humilló a tal forma que Satanás está y seguirá siendo derrotado. También se derribó la pared entre los judíos y gentiles para hacer de ellos un solo pueblo. 3 dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Primera de Juan habla de eso. Y 3 dan testimonio en la tierra, la sangre, el agua y el Espíritu. Sangre y agua salió del costado de Jesucristo. Y eso simboliza a la iglesia. Pero la iglesia judía nace en el día de Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo. La iglesia gentil nace a través del ayuno de Cornelio, cuando Pedro le visita y Pedro dice, aún los gentiles reciben el Espíritu Santo. Ahí entramos nosotros. Y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de la promesa. Y Él da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Número 4, cancelación del reino de la muerte y el poder del pecado. Cancelación del reino de la muerte. Los hijos de Dios no morimos, dormimos. Cristo venció a la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Entonces nosotros no morimos, nosotros dormimos. Y sí pecamos, pero tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces el pecado ya no tiene potestad de nosotros. Porque si antes pecamos, hoy tenemos un abogado y nosotros alcanzamos el perdón de nuestras iniquidades y nuestros pecados a través del sacrificio glorioso de Cristo Jesús de Nazaret en el Gólgota, en el lugar de la calavera. 5, fue abierto el camino para tener acceso personal a Dios. Fue abierto el camino para que usted y yo tengamos acceso personal a Dios. Hebreos capítulo 10, vamos a hablar del velo que se rasgó, ese velo que dice la palabra que es la carne. Dice Hebreos capítulo 10, versículo número 19 en adelante. Así que hermanos, nosotros hermanos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Amén. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la provisión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Ahora le voy a explicar, espero me ponga atención, porque se lo voy a explicar también de forma rápida, qué es el lugar santísimo. Yo sé que muchos saben qué es el lugar santísimo. Se lo voy a explicar de esta forma. El libro judío que encierra el Antiguo Testamento se llama Tanaj. Para nosotros, lógicamente, es el Antiguo Testamento que va de Génesis a Malaquías. Pero el Tanaj tiene 24 libros. Entre esos 24 libros está la Torá, que para nosotros es el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Encierra la ley, las profecías, las ordenanzas de Dios. Encierra la libertad del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida de Canaán. Encierra muchas cosas. Pero encierra la facultad y la dirección de Dios cómo había de construir el tabernáculo. Y en ese proceso de construir el tabernáculo, Dios explica a Moisés cómo había de erigir ese tabernáculo, cómo lo había de dividir y cómo debía de estar constituido tanto externa como internamente. Le dije, la enseñanza a veces es un poquito tediosa, pero póngame atención en esto, porque si logramos entender esto, hermano, entonces sí vamos a entender por qué entramos al lugar santísimo. En el tabernáculo había un velo, una cortina, que ese velo daba al atrio o al lugar del holocausto o al patio del tabernáculo, donde sobrecía el holocausto, se preparaba el incienso, donde se amarraba al sacerdote con un lazo y una campanita para que pasara al lugar santo y luego al santísimo. Ese velo o esa cortina que dividía el patio externo con el patio interno se llamaba
En español se llamaba el camino. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo los ponían a repetir cuando estábamos en la escuela? ¿Va? Daba cólera. ¿Va? Pero aquí no nos da cólera. Aquí nos sentimos bien el poder estar repitiendo. Entonces ese velo en hebreo se llamaba Haderek. Haderek traducido a nuestro idioma es el camino. Luego cuando el sacerdote estaba ahí ofrecía el holocausto. Al ofrecer el holocausto, él pasaba con su campanita amarrada al lugar santo. En el lugar santo, para pasar ahí, había otro velo. Ese se llamaba Haemed en hebreo. En español se llamaba la verdad. ¿Me va entendiendo? ¿Está poniendo atención? ¿Cómo se llamaba el primero? ¿Y el segundo? Aleluya. Vamos avanzando. En ese otro velo, ahí estaba lo que era el candelabro, los panes de la proposición, entre otras cosas, utensilios para el holocausto. Si el sacerdote no andaba en santidad, ahí la campanita dejaba de sonar. Y como dejaba de sonar, los que estaban afuera y ya no oían la campana, comenzaban a jalar el cuerpo. Porque ese no podía entrar al lugar santísimo. ¿Por qué no podía entrar? Se había hecho un gran ritual. Se había puesto sangre en los pulgares, sangre en los lóbulos de las orejas, sangre en los pulgares de los pies, para simbolizar la sangre de Cristo. Y a pesar de todo ese proceso, si estaba en pecado, Dios no lo aceptaba y no podía entrar. ¿Va entendiendo cómo es la misericordia de Dios para con nosotros? Si nosotros estuviéramos en ese tiempo, hermano, ya no hubieran ni bueyes, ni vacas, ni leones en el zoológico, ni palomas en el cielo. Ya los hubiéramos acabado. Todo. Y quizás no hubiéramos entrado. O tal vez iba. Entonces vamos al tercer velo. Ese velo tenía querubines estampados. Era un velo imposible de abrir. No había fuerza humana que lo abriera. Pero ese velo, al lograr pasar ese velo se llamaba Jajai en hebreo. Traducido al español, se llamaba la vida. ¿Cómo se llamaba el primero? ¿Cómo se llamaba el segundo? ¿Cómo se llamaba el tercero? Y Juan capítulo 14, versículo 6 dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¡Aleluya! ¿Lo entendió? ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca del testimonio. Y en el arca del testimonio estaba el propiciatorio sobre el arca. Adentro del arca estaba cierta porción de maná. Estaba también las tablas de los mandamientos. Y estaba también la vara de Aarón. Todo esto simbolizaba a Cristo. El sacerdote, cuando entraba y pasaba el camino, la verdad y la vida, y llegaba al arca del testimonio, rociaba la sangre en el lado oriental. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice Levítico. Levítico 16:14. Tomará luego de la sangre del becerro, la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Al lado oriental. ¿Nosotros en qué lado estamos? Occidental. Fritos en la página 1. Dice Daniel capítulo 9 versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Jerusalén, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación del pecado, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos. Desde un principio le dije dónde había sido construido el tabernáculo. Le dije dónde había sido construido el templo. Le dije dónde había sacrificado David holocausto para Dios. Le dije dónde estaba el Gólgota en Moriah, con la protuberancia de una calavera, por eso se le conoce como el lugar de la calavera. El arca del testimonio estaba en el tabernáculo. ¿Y dónde estaba el tabernáculo? En el mismo monte donde Cristo fue sacrificado. Hay un historiador, Ron Wyatt, en sus investigaciones,
Y la Biblia también habla acerca de la gruta de Jeremías. Se considera que el arca del pacto está debajo del lugar donde Cristo fue sacrificado. Y la palabra dice que hubo un terremoto y que la tierra se abrió. Cuando la tierra se abrió, la sangre de Cristo bajó. ¿A dónde llegó? Al propiciatorio del arca del testimonio. ¿Qué lado ungió esa sangre? El lado occidental. Por eso dice la palabra en Daniel 9:24, que ungió al santo de los santos. Entonces el sacrificio de Cristo a nosotros lo que nos ha dado, salvación, vida eterna, y podemos entrar confiadamente a través del nombre de Jesucristo, en el cual se doblará toda rodilla, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Podemos entrar libremente al trono de la gracia de nuestro Dios, libremente para adorar y exaltar su nombre, libremente para glorificarle y exaltarle, libremente para poder presentar nuestras quejas, por las cuales Él dice que nosotros hemos sido justificados con la sangre de Cristo. Entonces nosotros, hermanos, nosotros estamos aquí congregándonos, y se habla de un Dios de milagros, que hizo milagros en la antigüedad. El libro de Hebreos dice que Jesucristo es el mismo Dios de ayer, de ahora, de siempre y por los siglos de los siglos. Y ese Dios todopoderoso, ese Espíritu Santo glorioso, es el Espíritu Santo que está en esta iglesia y que nos permite entrar a nosotros al lugar santísimo, a poder contemplar la gloria infinita de nuestro Dios. Entonces nosotros en ese momento alcanzamos la salvación nuestra a través del doloroso proceso de sufrimiento de Cristo. Muchos dicen, si yo hubiera estado ahí, yo me hubiera echado la cruz al lomo. No lo hubiera hecho por dos razones. Una, porque ya estaba escrito cómo habían de suceder las cosas, y la otra por cobardía. Por esas dos razones no nos hubiéramos echado la cruz al lomo. Si nos ponen esa cruz y nos bota una vez, ya no lo levantamos, de ahí nos quedamos. Como estaba escrito, así debía de ser cumplido. Jesús, el camino al Padre, la muerte de cruz en obediencia, para que nosotros alcanzásemos el propósito de Dios. Ahora, todo ese sufrimiento de Cristo, todo ese proceso, todo ese dolor y angustia, la palabra dice también que al tercer día resucitó. Venció a la muerte, a las potestades y al diablo. Y hoy está sentado a la diestra de Dios, intercediendo y abogando por cada uno de nosotros. Él sabe la enfermedad que te está llevando. Él conoce el dolor y el padecimiento, la angustia de su corazón. Él la conoce. Él conoce incluso el pecado que está viviendo. Él conoce todas esas cosas. Pero Él está abogando para con el Padre, para que la iglesia sea purificada, sin mancha y sin arruga, porque la venida de Cristo está a las puertas. Él prometió que había de venir de nuevo por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y esa promesa, en Él las promesas sean amén y amén. No hay otra forma. Pero a pesar de que el tercer día resucitó y se presentó a sus discípulos, y con ese sacrificio glorioso nos da entrada a nosotros al lugar santísimo, yo quiero que no nos quede a nosotros la imagen de un Cristo crucificado, ni que no quede la imagen de un Cristo derrotado, que no nos quede a nosotros la imagen de un Cristo que no pudo remontarse o levantarse. No, que nos quede la imagen de un Cristo resucitado, de un Cristo poderoso, de un Cristo glorioso. Y para eso vamos al libro de Apocalipsis, en su capítulo número 1, versículo 12 en adelante. Esta es la visión de Juan en la isla de Patmos. Este es como Jesucristo está hoy en día. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Vea la actitud de Juan. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome:
no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es nuestro Cristo. Así está nuestro Cristo, como todo un vencedor, como todo un victorioso, como todo un campeón, como todo un hombre victorioso que no escatimó su vida. Él dijo, no me la quitan, yo la pongo y después la vuelvo a tomar. 11 veces intentaron matarlo antes de llegar a la cruz, pero como el propósito de Dios no era que él muriera en el camino, el propósito de Dios era que padeciera en la cruz. Por eso el Padre envió al Hijo, para que nosotros fuésemos salvos. Apocalipsis capítulo 22, versos 12 y 13. Ahí finalizo. Apocalipsis 22, versículo número 12 y 13. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Cuánto le están esperando? Amén, gloria al Señor. Nos ponemos de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por su palabra. El tema es muy extenso, pero tratamos pues de respetar el tiempo asignado y confiamos en que hemos tomado un poco, y de ese poco que hemos tomado entendamos por qué nosotros hoy en día podemos entrar al lugar santísimo a través del sacrificio perfecto del Cristo de la gloria. Oramos al Señor, buen Dios y Padre, bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias, Señor, por tu gloria en este lugar. Señor, mientras tu palabra ha sido siendo predicada, en este lugar tú te has movido, Espíritu Santo, derramando sanidades, haciendo prodigios y milagros, restaurando vidas y corazones, Señor amado. Glorifícate, oh Dios Todopoderoso, y sigue obrando mientras tu Espíritu Santo ministra a este pueblo, a esta iglesia, Jardín de Delicia. Señor, ahora cerramos nosotros todos nuestros ojos. Cerramos nuestros ojos con reverencia a ti, Espíritu Santo. Y entramos al lugar santísimo. Pasamos el camino. Pasamos la verdad. Hemos sido limpios con la sangre de Cristo. Y ahora podemos entrar victoriosos al lugar santísimo, al trono de la gracia, al trono de la gloria de Dios. Abre tu corazón y pídele a Dios lo que tu alma necesita. Que todo problema sea resuelto, que tu matrimonio sea restaurado, que los hijos rebeldes vuelvan a sus caminos, que los vientres estériles produzcan y den fruto, que el líquido seminal infértil se vuelva fértil, que el cáncer sea sanado, que el SIDA sea sanado, quistes en ovarios, problemas en los ovarios son sanados, problemas en los pechos, Dios está obrando, colitis nerviosa, estrés, todo aquello que estorbe y agobia tu vida, el Espíritu Santo está obrando. Cierra tus ojos porque estás en el lugar santísimo y estás delante de la presencia de un Dios todopoderoso, el cual merece reverencia. Así que recibe ahora de parte de Dios la respuesta a tu clamor, recibe la respuesta a tu milagro, recibe la respuesta a tu intercesión. Solamente cree, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que busca a Dios tiene que creer que Él existe, pero sin fe no le vas a poder agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Recibe de parte de Dios la respuesta a tu milagro, la respuesta a tu petición. Dios está derramando su gloria, Dios está derramando su presencia, Dios está derramando milagros en este lugar. Dios está haciendo cosas grandes y gloriosas. Solamente tienes que creer para poder recibir, porque si no crees no vas a recibir. Pero si crees, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se ponen sobre sus pies. Aleluya. Porque la gloria de Dios es así. Solo Dios hace lo imposible posible. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por los milagros que esta noche has hecho. Gracias por las sanidades. Gracias por las conversiones. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos llevas en paz y en bendición a nuestros hogares. Bendiga, Señor, a este pueblo, a esta iglesia. Bendiga sus canastas básicas, su salud. Bendiga su trabajo, sus manos. Guarda su salida, su entrada. Prospéralos en todo, Señor, que benditos sean en tu entrar y en su salir. Benditos sean en el campo y benditos sean en la ciudad. Benditos sean, oh benditos de mi Padre, comprados con la sangre de Jesucristo y con entrada al lugar santísimo. Tuya es la gloria y la honra, Dios Todopoderoso. Te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias ahora y siempre. Espíritu Santo, gracias, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén
y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, iglesia. Estimado amigo, si has tomado la decisión de recibir a Jesucristo como tu Salvador personal, te invitamos a que nos visites en Iglesia Jardín de Delicias, ubicada en Final Cuarta Avenida Sur y 13 Calle Oriente, Barrio Concepción, en San Miguel. Haz de la iglesia tu casa. Te esperamos. Desarrollando vidas victoriosas, Iglesia Jardín de Delicias. Desarrollando vidas victoriosas, Iglesia Jardín de Delicias. Desarrollando vidas victoriosas, Iglesia Jardín de Delicias, Iglesia Jardín de Delicias. Dale like a nuestra página en Facebook.